Buen día. Bienvenidos al programa El Artículo de la Semana. Este es un programa de la Dirección General de Divulgación Científica de la UAP, que está adscrita a la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado de nuestra benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Como saben, este programa que se transmite semana con semana, el día viernes a las 5 p.m., tiene como intención comentar, discutir, presentar a los protagonistas que llevan a cabo la investigación que se realiza en nuestra universidad. Cada semana presentamos a distinguidos investigadores de nuestra universidad que platican sobre un artículo recientemente publicado en revistas de alto prestigio, de circulación internacional, y el día de hoy no es la excepción. Este día tenemos a dos investigadores muy distinguidos de la comunidad científica nacional, a una doctora que trabaja en el Centro de Investigación e Innovación Tecnológica del Instituto Politécnico Nacional, la doctora Irina Lijanova, que es especialista en el área de química orgánica, en síntesis de líquidos iónicos con agentes anticorrosivos para procesos de extracción de cationes de metales, colorantes, derivados de petróleo, etc. Su especialidad también se enfoca en la construcción, análisis de celdas solares, síntesis de dímeros, formulación de emulsiones y geles de base de polímeros con posible aplicación en la industria del petróleo. La doctora Irinova es una destacada investigadora del Instituto Politécnico Nacional. Desde el 2009 es un líder nacional de proyectos de investigación precisamente del Politécnico, del Poli, como decimos, y que dirige proyectos de síntesis de estructuras orgánicas para procesos de tratamiento de agua. Podríamos pasarnos mucho tiempo comentando sobre su currículum, solamente para que quede constancia. Es investigador, es miembro del sistema de investigación, miembro del SNI, Sistema de Investigadores Nacionales, nivel 3, y pues tiene una cantidad importante de reconocimientos. Entonces, ella es una de nuestros invitados, y el otro invitado que nos va a hablar sobre el artículo que van a presentar ambos es el doctor Octavio Olivares Chometl, ¿sí? El doctor Olivares es egresado de la licenciatura en Ingeniería Química de la UAP, realizó la maestría en Ingeniería Química y el doctorado en Metalurgia y Materiales, ambos del IPN. Tuvo una formación académica muy sólida como becario del Instituto Mexicano del Petróleo. Es profesor investigador de tiempo completo, adscrito a la Facultad de Ingeniería Química de la UAP. Ha sido director de más de 50 tesis de licenciatura y posgrado en nuestra universidad. Tiene 15 proyectos internos y externos de investigación, algunos de ellos financiados por el CONACYT, por la Secretaría de Energía, y bueno, es un investigador también, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, también nivel 3. Tengo entendido que es el primer profesor de nuestra Facultad de Química con este grado, con esta pertenencia de nivel 3 en el SNI, y pues son muy distinguidos investigadores. Yo quiero agradecerles a ambos su participación, su aceptación para estar con nosotros en este programa del Artículo de la Semana. Entonces, doctora Irinova, doctor Octavio, ¿sí nos pueden comentar sobre el artículo de esta semana? Claro. Primeramente, muchas gracias por la invitación, se le agradece muchísimo. Muchas gracias. El artículo es muy interesante desde muchos puntos de vista. Uno de ellos es cómo nosotros logramos
consolidar, unir la química con soluciones reales, ¿sí? En este artículo nosotros tratamos de hacer un estudio muy a profundidad, porque muchas veces a nosotros se nos dice en ciertas publicaciones internacionales que los procesos ocurren por separado, ¿sí? Y es mentira. La química y diferentes ramas de la investigación son una sola, cuando se trata de hacer soluciones a problemas. En este caso, en este artículo, contamos con la ayuda de la doctora Irina, que es especialista en la realización de síntesis de líquidos iónicos. Más adelante la doctora les va a comentar qué es un líquido iónico y por qué la importancia de esta publicación dentro de esa revista, que es una revista de alto impacto, ¿sí? Pero ¿por qué la escogimos realmente? Es porque refleja a nosotros los conocimientos, la profundidad de la investigación en una rama específica, que es aplicar líquidos iónicos en soluciones para inhibir corrosión de aceros que se utilizan en la industria del petróleo. Sí. Muy bien, doctora Irinova, yo creo que es algo muy importante para nuestra sociedad tratar este tipo de problemas de corrosión, ¿sí? en líquidos y su conexión con el petróleo. ¿Sí? ¿Sí nos puede comentar un poco más sobre este tema? Claro, con mucho gusto. Realmente formamos un grupo interdisciplinario para resolver este problema tan profundo que comentó el doctor Octavio. Por nuestra parte, por ejemplo, en nuestro centro, tenemos un laboratorio de síntesis orgánica aplicada. Y platicando específicamente de líquidos iónicos, son unas sustancias que nosotros diseñamos a propósito específico. Por ejemplo, en ese caso, doctor Octavio es especialista en corrosión y como sabemos, él puede platicar más adelante, existen diferentes tipos de corrosiones. Corrosión ácida provocada por ácidos orgánicos, por ejemplo, como ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, ácido fluorhídrico, o corrosión dulce provocada por dióxido de carbono, etc. En este artículo tratamos mitigar algunos efectos en corrosión ácida. Y para eso nosotros diseñamos líquidos iónicos que pueden interactuar y proteger superficie metálica. También escogimos, aquí el doctor también va a mencionar qué tipo de acero que utilizan exactamente en industria de petróleo para transportar gas de petróleo. Entonces es muy importante. Claro, corrosión no se presenta así agresivamente porque concentraciones de ácidos son muy pequeños. Y tampoco dentro de las tuberías no pueden ser utilizados todos diferentes agentes anticorrosivos. En su mayoría utilizan sales de metales. En nuestro caso utilizamos inhibidores de corrosión orgánicos, específicamente líquidos iónicos. Déjeme preguntar algo que seguramente la audiencia también se está cuestionando. Cuando hablamos de corrosión, uno piensa en un líquido, en un gas que está contenido en un volumen estático, o corrosión de las paredes por las que pasa un fluido. Ustedes en este artículo, ¿en qué tema están, en qué parte de este problema están discutiendo? Ok. El tema lo estamos discutiendo inicialmente desde una corrosión interna. Como bien mencionaba la doctora Irina, el medio que nosotros seleccionamos es ácido clorhídrico. Es un ácido fuerte. Que ¿sí? es muy activo. Un electrodo fuerte. ¿sí? El problema que tiene este ácido, vamos a ver desde dónde viene el origen. El origen viene desde que cuando estamos recuperando hidrocarburo de un pozo petrolero, para incrementar la producción, muchas veces acidificamos, es decir, agregamos ácido intencionalmente para hacer un efecto en la roca y ese petróleo fluya con inyección de agua. El problema es que esa inyección de ácido incrementa la corrosión, ¿sí? Lo vuelve más agresivo el medio. Entonces tenemos una emulsión entre petróleo y agua. Este contacto de la emulsión a la pared interna del ducto es la que empieza a degradarlo. Por eso vemos muy frecuentemente accidentes por derrame de hidrocarburo. Se deshace. El ácido es tan fuerte que los hace. Entonces nosotros centramos ese objetivo. Vamos a ver el efecto de ese ácido, lo conocemos, es conocido el mecanismo,
Pero vamos a verlo ahora con efecto aplicando un compuesto nuevo. Como decía la doctora Irina, nosotros diseñamos ese compuesto, ¿sí? Tenemos la facilidad en el grupo de trabajo de diseñar compuestos a la medida, ¿sí? Algo que nos está facilitando, nos abre las puertas a avanzar más rápidamente en la investigación, porque somos capaces de diseñar una molécula con propiedades específicas. Si queremos, por ejemplo, que inhiba en solución de ácido clorhídrico, lo modelamos por simulación molecular, lo estudiamos y la doctora Irina, responsable del área de síntesis, y la doctora Natalia Licanova, bioquímica del petróleo, realizan la síntesis de un líquido específico para una aplicación específica. Qué interesante y qué importante para la industria del petróleo debe ser atacar esos problemas. Y por lo que entiendo, doctora, es un problema que se plantea seguramente por parte de los ingenieros, de la gente que está manejando la extracción del petróleo, todo el proceso de extracción y que da una solución, doctora. Sí, de cierta forma tratamos de prever algunas cosas, ¿no? Porque, claro, nunca hay solución así determinada y no hay panacea para todos. Mágica. Claro, pero lo que nosotros también estamos haciendo con esta investigación, no solamente resolver algún problema real que existe, pero también formar capital humano, que a futuro puede resolverse problemas. Por ejemplo, conjunto con doctor Octavio tenemos actualmente un alumno de doctorado, exactamente, él es primer autor de este artículo, alumno de doctorado. ¿De esta universidad o del Politécnico? Del Politécnico. Okay. Ajá, es maestro Emiliano Robles. Y entonces, exactamente al formar ese tipo de especialistas, abre exactamente posibilidad después de resolver problemas nacionales. Claro. Y entonces, y como mencionó el doctor Octavio, la elección de esta revista Journal of Molecular Structure no es en vano, porque exactamente estamos enlazando la estructura de compuestos que estamos diseñando. Y como usted me había preguntado al inicio, ¿qué son líquidos iónicos? Ahorita sí, me da gusto responder. Líquidos iónicos son sales a temperatura ambiente. Todos sabemos y conocemos muy bien sal de mesa, ¿no? Cloruro de sodio. Y sabemos que a temperatura ambiente es sólido y su temperatura de fusión es arriba de 800 grados. Pero líquidos iónicos tiene parecida, como digamos, propiedades como sales, porque tiene alta polaridad en alguna parte de su estructura, pero al mismo tiempo son líquidos. Y gracias a esas estructuras, y nosotros trabajamos en su mayoría con sales a base de amonio cuaternario, que es muy difícil sintetizar y realmente tenemos oportunidad con apoyo a su tiempo, proyectos del Instituto Politécnico Nacional, con BUAP. Nosotros tenemos allá un equipo que nos químicamente platicamos, podemos hacer reacción de metilación de grupo amonio, que realmente no es posible hacer en cualquier otro lado. Líquidos iónicos podemos obtener muy fácil, pero nuestros líquidos iónicos son específicos. Y dependiendo después de cadena de la estructura alifática, estamos tomando medidas cómo va a interactuar con ambiente acuoso o con ambiente, por ejemplo, aleoso, y también al mismo tiempo con la estructura metálica. Entonces, ese tipo de estructuras diseñados y sintetizados exactamente abre algunas posibilidades de explicar mecanismos de corrosión y también mecanismos de prevenir corrosión, y específicamente en este caso corrosión ácida, como comentó el doctor Octavio. Entonces, en este artículo que estamos discutiendo, ustedes plantearon un problema, usaron una metodología y mi pregunta, mi curiosidad va en el sentido de si este trabajo es puramente teórico, hay una componente experimental que ustedes implementaron. ¿Cuál es la metodología? Este artículo tiene varias vertientes. Una es la parte teórica, como habías mencionado. Una es sacar la molécula por cálculos moleculares, que es la parte teórica. Pero la parte más importante es la parte experimental, como usted bien cita, ¿sí?
¿Por qué? Porque debemos de hacer uso de diferentes técnicas, entre unas técnicas electroquímicas, técnicas de análisis superficial, como son microscopía electrónica de barrido o XP es una técnica, ¿sí? Con ellas el complemento entre la parte teórica y la parte experimental, nosotros tenemos la capacidad en ese artículo de discutir el efecto de la molécula. Sí, como bien decía la doctora Irina, un líquido está diseñado específicamente para atacar un problema. En este caso, nuestro objetivo era proteger el metal del medio corrosivo. Ese era el principal objetivo. Pero dentro de este análisis también hay un resultado interesante, porque muchos autores dicen que este tipo de compuestos está definido por la configuración, pero no nos dicen cuál configuración. Y en este caso nosotros encontramos que la configuración depende principalmente de la longitud de la cadena alifática que está en el líquido iónico y como el anión, es decir, está conformado por dos partes del líquido iónico, un catión y un anión. En conjunto es una molécula. Pero la parte interesante es que muchos autores nos decían en artículos buscados que la cadena alifática tenía un efecto importante en el efecto de inhibición a la corrosión. Pero nosotros descubrimos que efectivamente tiene un efecto, pero hay también un límite de la cadena. No podemos tener una cadena tan larga porque entonces el efecto es adverso. Igual encontramos en ese artículo que si buscamos grupos funcionales, porque estamos hablando de átomos que tienen alta densidad electrónica, como son oxígeno, nitrógeno, fósforo y anillos aromáticos. Entonces, lo que la doctora Irina hace es tratar de hacer esa síntesis de esas moléculas con esos grupos funcionales que nos dice la teoría que pueden funcionar. Pero lo importante es que nosotros debatimos y decimos, ojo, no todo es cierto lo que nos están diciendo, porque también depende el grupo funcional, aunque tenga átomos ricos en densidad electrónica, no a veces influye en la eficiencia con la que puedes proteger tu material. Ese es un hallazgo muy importante que hacemos, porque entonces nos abre el debate, abrimos el campo de investigación en tratar de, ahora, vamos a modificar cadenas y vamos a modificar estructuras, pero más afines a la superficie metálica que puedan intercambiar las densidades electrónicas. Doctora Irina, entonces este estudio, que entiendo que es muy importante, útil para la industria del petróleo, ustedes lo prueban, están reportando los resultados de sus experimentos, de sus pruebas con estas combinaciones de líquidos iónicos, y ese es el contenido especial y más importante del artículo, las pruebas. Exactamente, claro, toda esta investigación se puede dividirse en varias partes. La primera parte es diseño de líquidos iónicos para propósito. Después síntesis. Y síntesis parece que fácil, al final como entramos a laboratorios como si fuera cocina, pero no tenemos propósito específico. Y claro, ¿cómo confirmamos que obtuvimos estructuras deseadas? Realizamos análisis de resonancia magnética nuclear, también análisis de infrarrojo, etcétera, para determinar que obtuvimos estructuras que nosotros diseñamos. Y después de eso, cuando ya confirmamos la estructura a través de técnicas espectroscópicas, análisis, entonces ya entramos a parte experimental a través, que aquí está ayuda del doctor Octavio, con su gran experiencia, con equipos especiales que determinamos exactamente si tiene estos líquidos iónicos efecto anticorrosivo. Hay diferentes técnicas para determinar este efecto, por ejemplo, técnicas gravimétricas o técnicas electroquímicas. Ambos dan conjunto resultados que si es efectivo o no. Nuestros líquidos iónicos mostraron efectividad arriba de 90%. Una efectividad bastante grande. Muy buena. Muy buena. Sí. Y claro, como mencionó el doctor Octavio, no es parte solamente experimental, también a través de cálculos teóricos, también demostramos exactamente posibilidad de aplicar estos líquidos iónicos puede ser a escala más grande. Porque nuestros experimentos, aunque claro tiene todo rigor científico y todos los experimentos realizamos por triple, realizamos todos los estudios que mencionó el doctor Octavio, pero nos falta todavía hacer una gran escala. Y aquí sí yo creo que es problema filosófico, ¿no? Conexión entre la ciencia y la industria. Y específicamente aquí en México, porque realmente si la ciencia recibe apoyo y de verdad estamos muy agradecidos por todas las universidades que nos da posibilidad de desarrollarse como profesionales, pero
esta conexión entre industria todavía puede ser que es puede problema mejorar, filosófico. puede mejorar. Sí. Como ustedes pueden escuchar, este es un ejemplo de la actividad que se realiza en nuestra Universidad Autónoma de Puebla, donde grupos de investigación, en este caso del área de la ingeniería química, colabora con instituciones de nuestro país, con instituciones extranjeras. El trabajo es multidisciplinario y pues tenemos la fortuna de contar con una institución muy prestigiada, muy reconocida a nivel nacional e internacional, como es el Politécnico Nacional, y pues contamos con esta colaboración del grupo de la doctora Irina. ¿Nos pueden contar, nos pueden narrar un poco sobre esta colaboración, cómo se inició, cuándo se inició esta colaboración entre la UAP y el Politécnico? Claro que sí. Esta colaboración inicialmente surge hace 12 años. 12 años. 12 años. Comentamos cómo en una reunión que tuvimos con la doctora Irina en el Instituto Politécnico Nacional, ella hablaba de hacer síntesis orgánica. Y nosotros hablamos de compuestos en su momento para inhibir la corrosión. Entonces, en su momento nosotros usábamos compuestos que eran altamente tóxicos, ¿sí? Las restricciones de la industria es reducir esa agresividad de los compuestos que usamos para mitigar la corrosión. Y una alternativa, pues nos plantea la doctora Irina, es el uso de estos compuestos. Entonces, de ahí empieza la colaboración, y en esos 12 años, pues se ha dado una sinergia muy importante, porque hemos formado arriba de 12 estudiantes de posgrado en colaboraciones. Se firmó un convenio entre la Facultad de Ingeniería Química y el Instituto Politécnico Nacional en su momento, y está vigente, en hacer colaboraciones. Por eso lo importante también de este artículo, si podemos recalcar, es que hay colaboración también de estudiantes de nosotros, de la Facultad de Ingeniería Química de la UAP, colaborando como expertos ya en la formación, ¿sí? Tenemos el caso del doctor Víctor Díaz Jiménez, que fue alumno UAP, y que debido a este intercambio o este convenio de colaboración, hace su estancia en el Instituto Politécnico Nacional en épocas de pandemia. Le abren las puertas, y eso nos da entonces también una sinergia de seguir estrechando más colaboración. Fruto de esta sinergia, tenemos patentes en colaboración con el Instituto Politécnico Nacional, con el Instituto Mexicano del Petróleo, en este tipo de estudios, de colaboraciones en la búsqueda de soluciones a la industria. Esto es algo muy importante, porque estas investigaciones en el área de la aplicación, sobre todo en la aplicación de la ingeniería, llevan necesariamente a patentes, ¿sí? A conocimiento que debe ser protegido intelectualmente, y que pues me da mucho gusto saber que hay patentes conjuntas del Politécnico, de la UAP. ¿Sí nos puede platicar un poco sobre, regresando al tema del artículo, nos pueden platicar un poco sobre los autores del artículo? Si hay estudiantes involucrados, ya lo comentaron, otros investigadores de otras áreas. Sí. Okay. Sí. No sé si me gustaría también introducir, porque nuestro grupo está formado por 3 instituciones grandes. Claro, UAP, Instituto Politécnico Nacional, representando por nuestro centro, donde estoy elaborando, y también Instituto Mexicano de Petróleo. Sí. Y entonces, allá dentro del Instituto Mexicano de Petróleo, elabora varias doctoras. Por ejemplo, no podemos no mencionar destacada doctora Natalia Likanova, que también está en nuestro grupo. Yo creo que miembro más importante, yo creo que nos une a todos realmente esta institución. Y dentro de este artículo, aparte que he mencionado como primer autor, alumno de doctorado, Emiliano, también hay algunos egresados, por ejemplo, como doctor Octavio mencionó, su alumno Víctor, y también otro alumno que también yo tenía colaboración con doctora Natalia, también terminó ahorita doctora Evelyn. Entonces nos da mucho gusto, porque realmente esos lazos no se cortan. Investigación al revés, como se abre caminos. Es muy importante apoyar a investigadores jóvenes, y nosotros dando nuestra experiencia, porque al final la ciencia tú no puedes llevar a sí mismo, es compartir conocimientos. Entonces, este grupo sí está creciendo. A veces no podemos en el mismo artículo incluir todos los alumnos que estuvimos antes, pero
lo que a mí me da mucho gusto, porque cada quien se pone como un granito de arroz. Sí. Exactamente en esta investigación. Entonces, estamos formando confianza, estamos formando conocimientos, estamos formando la gente. Y están resolviendo problemas prácticos nacionales. Sí. Estamos hablando del petróleo, que es una de las riquezas nacionales de nuestro país. Y cuando hablamos de petróleo, hablamos del proceso de extracción de este líquido, de este residuo fósil y de su procesamiento. El procesamiento que nos lleva a la producción de gasolinas, de diésel, de pues toda la industria petroquímica. Este trabajo que hacen ustedes, ¿en qué parte de todo este proceso en donde se involucra el petróleo está particularmente relacionado? El artículo en el que se está relacionado específicamente en el proceso de transportación de hidrocarburo. Cuando nosotros tenemos el hidrocarburo, debemos transportarlo y el sistema de transporte es ductos. Entonces, nuestro trabajo está centrado simplemente en la transportación de hidrocarburo en el momento. ¿Sí? Etapas posteriores podemos usar también compuestos. En el transporte. En el transporte y o es almacenamiento. en todos los procesos, la extracción, refinación. La refinación. Sí. Entonces, hemos abarcado muchas ramas de ese proceso. Precisamente en el artículo estamos enfocándolo en el sistema de transporte de hidrocarburo. Por eso es aquí que nosotros usamos un acero real de la industria, que es un acero avalado por el Instituto Americano del Petróleo, que es un acero API, le decimos API, ¿sí? Entonces, ese acero fue facilitado también por el Instituto Politécnico Nacional para llevar a cabo pruebas, pero en sistema de transportación de hidrocarburo. Estamos acercándonos al final de la entrevista y no quiero dejar pasar la oportunidad de que doctor Octavio nos comente sobre su grupo de trabajo en la UAP, su cuerpo académico, sus líneas de investigación y la conexión con el grupo de trabajo de la doctora Irina. Ok. Yo pertenezco al cuerpo académico de Ingeniería Ambiental. ¿Sí? Es un cuerpo académico consolidado, la cual está formado por la doctora Janet Arriola Morales, por la doctora Maribel Morales y por el doctor José Carlos Mendoza. ¿Sí? Es un grupo de cuerpo académico consolidado, pienso que muy fuerte en la Facultad de Ingeniería Química. Adicionalmente de eso, nosotros surge la invitación para formar parte del grupo de internacionalización de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Entonces, dentro de este grupo, pues nos vamos a integrar, pero la integración sigue siendo también con la parte de nuestros colaboradores, que está la doctora Irina del Instituto Politécnico y la doctora Natalia, y actualmente también con la doctora Paulina Arellanes, que son también presidenta del Instituto Mexicano del Petróleo. Entonces, esta facilidad de integración nos ha permitido que nuestro cuerpo académico esté en etapa siempre de consolidación. ¿Sí? ¿Y en qué posgrados se impacta esta investigación? Esta investigación está impactando directamente en los posgrados de Ingeniería Química, en la Facultad de Ingeniería Química, que son maestría y doctorado en Ingeniería Química, que son posgrados que están dentro del sistema de excelencia del CONACYT. Están adscritos al Programa Nacional de Posgrado. Exactamente. ¿Y en el Politécnico También, Nacional, doctora? Claro, en doctorado en Tecnología Avanzada y maestría en Tecnología Avanzada. Muy bien. Entonces, este es un producto, el artículo del que estamos hablando es un producto de la investigación de estas dos instituciones que impactan a una amplia gama de estudiantes e investigadores. Pues, muchas gracias. También me gustaría añadir, porque ese artículo también nos aceptaron, pasamos por riguroso proceso de referees y ese artículo nos publicaron gratuitamente. Como saben, ahorita, entonces, la aceptación era muy buena. Qué bueno. Entonces, y esa casa editora es de gran prestigio y nos da mucho gusto como mexicanos. Para nosotros es un gran orgullo tener esta colaboración de tan alto nivel. Pues con esto concluimos la entrevista de la semana de hoy. Los esperamos en la entrevista del artículo de la semana la próxima semana. Muchas gracias.